Destierro de obispos y sacerdotes que den poder a los judíos. Este Santo Concilio Duodécimo de Toledo se ocupó una vez más de condenar a los obispos y clérigos que entraban en nocivas complicidades con los hebreos. Al efecto, en la ley 19ª aprobada por el Canon 9, ordena: Y si algún obispo o sacerdote o diácono o clérigo o monje diera poder a algún judío para supervisar alguna cosa de la iglesia o para despachar asuntos de los cristianos, que pague de su hacienda la cantidad a que equivalgan aquellas cosas de la iglesia sobre las cuales le dio poder, y si no tuviere de dónde pagar, que sea desterrado, para que por eso se le castigue con la pena de la penitencia, y que aprenda y entienda su mala acción. Los prelados del concilio también aprobaron la legislación conducente a impedir que los cristianos de sangre judía aprovechasen los viajes de una población a otra para judaizar en secreto, al verse libres de la vigilancia de los clérigos del lugar donde radicaban. Así, la ley 20 del mismo canon dice que Si fuere de un lugar a otro, debe ir a ver al obispo de aquel lugar, o al sacerdote, o al alcalde de esa tierra, y no se aparte de aquel sacerdote, para que el dicho sacerdote testimonie en verdad que se ha alejado de guardar los sábados y las costumbres y las pascuas de los judíos, para que otros como él no tengan modo, cuando vayan a otras tierras o lugares, de ocultar su error ni de esconderse en lugares ocultos, para perseverar en su error antiguo, y por eso recomendamos que guarden en aquellos días que estuvieren con los cristianos todas las leyes y preceptos de la cristiandad. Después sigue diciendo que si se excusaren aduciendo que han de ir de un lugar a otro, que no se vayan sin comisión o alguna tarea de los sacerdotes a quienes fueron a ver, hasta que pasen los sábados y sepan los sacerdotes con seguridad que ellos, los judíos, no los guardan, y escriba el sacerdote del lugar una carta de propia mano dirigida a los sacerdotes de los lugares, por donde han de pasar aquellos judíos, para que ya no caiga sobre ellos sospecha ni engaño, tanto si residen en algún lugar como si andan viajando, y sean presionados para que hagan esto con derecho. Y si alguno de ellos no cumpliere esta orden nuestra, entonces el obispo del lugar o el sacerdote, de acuerdo con el alcalde, pueden hacer que cada uno de los que no cumplieren reciba 100 azotes, porque nosotros no permitimos que se vayan a sus casas, sino es con cartas de los obispos o de los sacerdotes de aquellos lugares a donde fueren, y que escriban en dichas cartas cuántos días permanecieron con el obispo de aquella ciudad, y de cómo llegaron a ese lugar, y en qué día salieron de allí, y llegaron a sus casas. es indudable que la obligación impuesta a los siervos cristianos de denunciar a sus amos también cristianos, cuando estos últimos practicaban en secreto el judaísmo, puso a los criptojudíos en graves dificultades para celebrar los ritos del sábado y las festividades judaicas, incluso en el secreto de su hogar, no quedándoles otro recurso que fingir un viaje para realizarlos en lugar clandestino y no vigilado. Pero una vez descubiertas tales tretas, el Santo Concilio y el cristianísimo rey Hervigio buscaron los medios de controlar al detalle esos viajes de los criptojudíos, con el fin de evitar que con ellos siguieran practicando el judaísmo quienes oficialmente eran cristianos. A su vez, la ley 21ª completa lo anterior, renovando la antigua legislación, tendiente a obligar a los hebreos a ir con el obispo, clérigo, o a falta de ellos, con buenos cristianos del lugar. Los días de fiesta hebreos. Con el fin de que allegándose los judíos a ellos, es decir, a los cristianos,
testimonien con verdad que son cristianos y que viven rectamente. El objeto era impedir que los cristianos de sangre judía tuvieran la menor posibilidad de observar los días hebreos para ver si con ello se convertían, a la larga, en sinceros cristianos, dejando de practicar subterráneamente el judaísmo. Prohibición a los sacerdotes de que amparen a los judíos. La ley 23ª del canon 9 da poder a los sacerdotes para que hagan cumplir estas disposiciones, ordenando terminantemente a dichos clérigos: y que ninguno sacerdote ampare a ningún judío, ni razone con él, aunque persevere en su error y en su ley. Por lo visto, el problema de los judas, de los clérigos que ayudaban a los enemigos de la Iglesia, era ya tan grave que justificó también la aprobación de esta ley por el Santo Sínodo. Excomunión de obispos negligentes. Pero la ley 24ª es todavía más explícito al respecto cuando ordena: Los sacerdotes de la Iglesia de Dios deben pensar y evitar de no cometer el pecado de dejar a las gentes perseverar en su error. Y por tanto, establecemos para recordarles su negligencia, que si algún obispo fuere vencido de la codicia y de malos pensamientos, y fuere débil de corazón para hacer cumplir a los judíos estas leyes, y después de saber sus yerros de los judíos, y se le averiguare su necedad, y no los presionare, a los judíos, y no los castigare, sea excomulgado el sacerdote por 3 meses, y pague al rey 1 libra de oro, y si no tuviere de dónde pagarla, quede excomulgado 6 meses para que se castigue por su negligencia y su flaqueza de corazón. Y damos poder a cualquier obispo que tenga celo de Dios, para que refrene y constriña el yerro de aquellos judíos, y para que enmiende sus locuras. Y haga esto, en vez del obispo negligente, y que acabe lo que el otro olvidó. Y si no se moviere gustosamente para hacerlo y fuere negligente y semejante al otro, y no tuviere celo de Dios, ni fuere membrado, cuidadoso, entonces el rey enmiende sus yerros y condénelos por el pecado. Esta misma ley que damos para los obispos que son negligentes en enmendar el yerro de los judíos, la aplicamos a los otros religiosos, tanto sacerdotes como diáconos y clérigos. Al aprobar el Concilio Toledano esta ley, en su canon sagrado número 9, declaró que era pecado mortal ya no solo el hecho de ayudar a los judíos, sino el de que el obispo, sacerdote o religioso fuera negligente en el cumplimiento de sus obligaciones en la lucha contra el judaísmo, sancionando ese pecado mortal con la excomunión del obispo culpable. Aquí cabría preguntar: ¿cuántos obispos y altos dignatarios de la Iglesia serían excomulgados en la actualidad si se aplicara lo sancionado por el canon 9 del mencionado Santo Concilio, dado que está tan generalizada en el clero del siglo XX la comisión de este pecado mortal, de ayudar a los judíos en una forma o en otra? La ley 27ª establece algo muy importante al ordenar que la sinceridad del cristianismo en los católicos de origen judío sea comprobada no solamente por el testimonio de los obispos, sacerdotes o alcaldes del lugar, sino también por las acciones de dicho cristiano. No basta, por lo tanto, el que ellos aseguren que se convirtieron sinceramente, sino que es preciso que con hechos lo demuestren. Esta ley se ocupa, en forma muy rigurosa, de aquellos cristianos que, habiendo sido descubiertos como criptojudíos, ya hayan sido perdonados por haber demostrado con palabras y obras su arrepentimiento, para luego ser descubiertos de nuevo practicando el judaísmo. Para estos reincidentes, dice la citada ley: que no merezcan jamás ser perdonados y sufran lo que merecen, ya sea pena de muerte o bien otra que sea menor, pero sin ninguna palabra falla y sin ninguna piedad de ninguna índole.
Al aprobar esta ley, el Santo Concilio Duodécimo de Toledo estableció, una vez más, la doctrina de la Iglesia Católica al respecto, ya que una cosa es que Dios nuestro Señor esté dispuesto a perdonar a todo pecador antes de la muerte, y otra que los judíos, que constituyen una amenaza constante para la Iglesia y la humanidad, deban ser castigados por la autoridad civil por sus delitos, no siendo lícito que puedan aducir, para evitar el justo castigo, la sublime doctrina del perdón a los enemigos, enseñada por nuestro divino Salvador, porque él se refería al perdón de los agravios que un particular le cause a otro particular, peor no a los delitos o crímenes cometidos por un delincuente en perjuicio de la sociedad o de la nación. Los clérigos que en nuestros días están al servicio del judaísmo forjan a este respecto sofisticadas conclusiones, tratando de utilizar en forma hasta sacrílega las doctrinas sublimes de amor y de perdón de nuestro Redentor Jesucristo, con el ánimo de impedir que los pueblos amenazados de esclavitud por el judaísmo puedan hacer uso del derecho natural de legítima defensa, luchando contra los criminales conspiradores hebreos o propinándoles el justo castigo. No hay que olvidar, además, la gran autoridad que la Santa Iglesia ha concedido siempre a los citados concilios toledanos, en lo que respecta a la definición de la doctrina eclesiástica, y en cuanto a las medidas tomadas en contra de los judíos por el Concilio Duodécimo. Su vigor, como doctrina, de la Santa Iglesia, es mayor en vista de que reunido en el año de 683 un nuevo concilio de Toledo, el número 13, no sólo confirmó en su canon 9 las leyes aprobadas en el sínodo anterior, sino que ordenó que tuvieran vigor y solidez eternamente, dándoles con ello el carácter perenne de doctrina de la Iglesia. Al efecto, el citado canon 9 del Concilio 13 de Toledo dice: de la confirmación del Concilio Duodécimo, celebrado en el año 1 del gloriosísimo rey Hervigio. Aunque las actas sinodales del Concilio Toledano Duodécimo, celebrado el año 1 de nuestro príncipe glorioso Hervigio, fueron dispuestas y arregladas por el fallo unánime de nuestro consentimiento en esta ciudad real. Sin embargo, ahora reproducido este apoyo de nuestra firme decisión, decretamos que semejantes actas como se escribieron u ordenaron, tengan vigor y solidez eternamente. Capítulo 15. El Concilio 16 de Toledo considera necesaria la destrucción de los judíos quintacolumnistas. Como ya hemos dicho, en vista de la casi universal conversión de los judíos al cristianismo, el imperio visigodo se encontraba luchando tenazmente en contra de un tipo de judaísmo mucho más peligroso, el cubierto con la máscara del cristianismo. Los esfuerzos realizados por los santos concilios Duodécimo y 13 de Toledo para destruir este poderoso bloque de hebreos introducidos en el seno de la Santa Iglesia habían fracasado por completo. La minuciosa y enérgica legislación antijudía, aprobada por ambos concilios, fue incapaz de aniquilar la peligrosísima quinta columna. Al impedir que los cristianos de sangre hebrea abandonaran sus clandestinas prácticas judaicas y se convirtieran en verdaderos cristianos. Prueba de ello es que 10 años después, reinando ya Egica, el Concilio 16 toledano volvió a ocuparse de este pavoroso asunto. Precisamente en su canon 1 dice: de la perfidia de los judíos. Aunque en condenación de la perfidia de los judíos hay infinitas sentencias de los padres antiguos y brillan además muchas leyes nuevas. Sin embargo, como según el vaticinio profético relativo a su obstinación, el pecado de Judá está escrito con pluma de hierro y sobre uña de diamante. Es, por lo tanto, muy conveniente que el muro de su infidelidad debe ser combatido más estrechamente con las máquinas de la Iglesia Católica,
de modo que o lleguen a corregirse en contra de su voluntad, o sean destruidos de manera que perezcan para siempre, por juicio del Señor. Después de establecer claramente ese punto de doctrina, el Santo Concilio en el canon citado continúa enumerando medidas adicionales que debían de tomarse de inmediato contra los judíos. Esta definición de la doctrina de la Santa Iglesia en contra de los hebreos sirvió de base para que, siglos después, papas y concilios aprobaran la pena de muerte en contra de los criptojudíos infiltrados en el seno del catolicismo. En defensa de estas doctrinas y de la política de la Santa Iglesia, ya hemos dicho qué medidas similares han aprobado siempre y aprueban todavía en la actualidad la generalidad de los estados del mundo cristiano y del mundo gentil en contra de los espías o saboteadores de naciones enemigas. Consideró justificada la pena de muerte en contra de los judíos infiltrados en el seno de la cristiandad con el ánimo de espiar, destruir o conquistar a la sociedad cristiana. Es verdad que es lamentable que se mate a cualquier ser humano, pero si las naciones tienen derecho a defenderse, también lo tuvo la Santa Iglesia, que al mismo tiempo que se defendía a sí misma, defendía a los pueblos que en ella habían depositado su fe y su confianza, máxime si se toma en cuenta que los judíos introducidos en el seno de la Santa Iglesia, además de constituir una vasta red de espías vulgares y saboteadores, constituyen la más destructora quinta columna en el seno mismo de la nación, que por desgracia los tiene infiltrados dentro de sus instituciones. Así es que, por razón de Estado y en defensa de la Iglesia, procedía, sin duda alguna, la acción contra ellos, acción que era precisamente dirigida tanto por la Santa Iglesia como por el Estado cristiano, ambos firmemente unidos. Lo ideal sería que los judíos abandonaran voluntariamente la nación que bondadosamente les da albergue y se fueran a su patria, para que respetando el derecho a la independencia que todo pueblo tiene, no incurrieran en el crimen de espionaje y sabotaje de la peor especie, como miembros de las más peligrosas quintacolumnas que en el mundo hayan existido. De esa manera, nadie los molestaría, y ellos dejarían vivir en paz al resto de las naciones. Si ellos persisten en cometer delitos sancionados con las máximas penas, son los únicos responsables del justo castigo que, a través de la historia, han recibido por la comisión de tales delitos. Sobre todo, ahora que tienen territorio propio que les fue asignado en la Unión Soviética y también en el Estado de Israel. Durante los siglos que no tuvieron patria, debieron haberse resignado a permanecer como el resto de los inmigrantes, viviendo en paz y respetando los derechos del pueblo que les dio albergue y de la religión que éste profesaba. De esta forma, nada les hubiera ocurrido. Lejos de hacer tal cosa, traicionaron a las naciones que les dieron hospitalidad, trataron de conquistarlas, robarlas o destruirlas, e hicieron todo lo posible por aniquilar al cristianismo desde su nacimiento. Se infiltraron en su seno, tratando de desintegrarlo por dentro mediante herejías. Impulsaron y fomentaron las sangrientas persecuciones romanas, provocando con sus crímenes la repulsa universal, así como una reacción defensiva, no sólo de la Santa Iglesia y de los pueblos cristianos, sino también del Islam y de los pueblos a él sujetos. Los propios judíos, con su criminal, ingrata y traidora manera de proceder, fueron los que provocaron las sangrientas represiones organizadas contra ellos por los pueblos amenazados, ejercitando estos últimos su derecho de legítima defensa. Se lamentan de esas represiones, pero ocultan por completo las causas que las motivaron. Es como si los romanos, cuando pretendieron conquistar las Galias, al sufrir en la lucha millares de muertes, hubieran tenido el cinismo de acusar a los galos agredidos de ser asesinados
y perseguidores de romanos. O como si los japoneses en la guerra pasada, cuando se lanzaron a conquistar China, sufriendo cientos de miles de bajas, hubieron tenido la desfachatez de acusar a los chinos de ser asesinos de japoneses, porque entonces podríamos decir, si los romanos no hubieran invadido las Galias, no hubieran tenido que lamentar que los galos mataran a miles de romanos. Y si los japoneses no hubieran invadido China, tampoco hubieran tenido que lamentar la muerte de sus nacionales. Pero mientras estos y otros pueblos jamás han incurrido en la hipocresía de quejarse de las bajas y perjuicios que sufren debido a sus guerras de conquista, los judíos, que desde hace siglos han emprendido la más cruel y totalitaria guerra de este tipo, oculta e hipócrita pero muy sanguinaria, sí tienen el cinismo de poner el grito en el cielo cuando las religiones o los pueblos, en legítima defensa, matan judíos y los privan de la libertad para impedirles seguir causando tanto daño. Si los israelitas no quieren sufrir en lo sucesivo las consecuencias de su perseverante y cruel lucha de conquista universal, deben cesarla. Y si no lo hacen, deben tener cuando menos el valor de afrontar con dignidad las consecuencias, como lo han hecho los demás pueblos conquistadores del mundo. Capítulo 16. El Concilio. 17. Toledano. Castiga con la esclavitud las conspiraciones de los judíos. En el año 694, reinando todavía Egica, fue descubierta una vastísima conspiración de los falsos cristianos, practicantes en secreto del judaísmo. La conspiración constaba de grandes ramificaciones y varios objetivos tendientes, por una parte, a perturbar el estado de la Iglesia y a usurpar el trono, y por otra, a traicionar a la patria y a destruir a la nación visigoda. En esos tiempos, San Félix, arzobispo de Toledo, había convocado a un nuevo concilio, al que asistieron todos los prelados del imperio, incluyendo algunos de la Galia narbonense, ya que una peste impidió que todos los de esa región acudieran. Ya reunido, el Santo Sínodo tuvo conocimiento y pruebas de la conspiración criptojudía que tramaba una revolución en todos los órdenes, de tan mortal peligro para el cristianismo y para el Estado cristiano, que se abocó a ella el Santo Concilio, congregado en la iglesia de Santa Leocadia de la Vega, en la ciudad de Toledo, y presidido por el propio San Félix, quien en esta tremenda lucha fue el nuevo caudillo de la cristiandad frente a los judíos. Las actas de este santo sínodo constituyen uno de los más valiosos documentos ilustrativos de lo que es capaz, en un momento dado, la quinta columna hebrea introducida en el seno de la Iglesia e introducida también en el territorio de un pueblo cristiano o gentil. Creemos que el documento no solo es de importancia para los católicos, sino también para los hombres de cualquier pueblo o religión que se enfrenten a la amenaza del imperialismo judaico. Lo más interesante de este concilio en su canon octavo, que ordena literalmente: de la condenación de los judíos, Iudaeorum damnatione, y porque se sabe que la plebe judía está manchada con una feísima nota de sacrilegio y cruenta efusión de sangre de Jesucristo, y contaminada además con la profanación del juramento, entre otras cosas porque habían jurado ser fieles cristianos y no judaizar en secreto, de manera que sus maldades son sin número. Por eso es necesario que lloren haber incurrido en tan grave pecado de animadversión, aquellos que a causa de sus maldades no solo han querido perturbar el estado de la Iglesia, sino que con atrevimiento tiránico han intentado arruinar la patria y la nación. Tanto que, alegrándose por creer que había ya llegado su tiempo, han causado diversos estragos a los católicos.
por cuyo motivo la presunción cruel y estupenda debe extirparse con un suplicio más cruel. De manera que el juicio debe ser contra ellos tanto más severo, cuanto en todas partes se castiga lo que se sabe haber sido definido perversamente. Caminando en este santo concilio con toda cautela, por la senda de otras causas, llegó a nuestros oídos la conspiración de los mismos, de manera que no solo en contra de su promesa, por la observancia de sus sectas, mancharon la túnica de la fe, con que les había vestido la Santa Madre Iglesia al darles el agua del sagrado bautismo, sino que quisieron usurpar el trono real por medio de una conspiración. Y habiendo llegado plenísimamente a nuestros oídos por confesión de ellos mismos esta infausta maldad, mandamos que por sentencia de nuestro decreto sean castigados con irrevocable censura. A saber, que en observancia del mandato del piadosísimo y religiosísimo príncipe nuestro Egica, que encendido del celo del Señor e impelido de la santa fe, no solo quiere vengar la injuria hecha a la cruz de Cristo, sino también al exterminio proyectado de su gente y patria, que ellos decretaron con muchísima crueldad, se trate de extirparlos con más rigor, privándolos de todas sus cosas y aplicándolas al fisco, quedando además sujetos a perpetua esclavitud en todas las provincias de España, las personas de los mismos pérfidos, sus mujeres, hijos y toda su descendencia, expelidos de sus propios lugares y dispersándolos, debiendo servir a aquellos a quienes la liberalidad real los cediere. Y respecto a sus hijos de ambos sexos, decretamos que tan luego como cumplan 7 años, se les separe de la compañía de sus padres, sin permitirles ningún roce con ellos, debiendo entregarlos sus mismos señores, a cristianos fidelísimos, para que los eduquen, con objeto de que los varones lleguen a casarse con mujeres cristianas y viceversa. No teniendo licencia, como ya hemos dicho, los padres ni tampoco los hijos, para celebrar bajo ningún concepto las ceremonias de la superstición judaica, ni para volver en ninguna ocasión a la senda de la infidelidad. Como primer comentario a este sagrado canon octavo del Santo Concilio XVII de Toledo, podemos asegurar que de haberse celebrado este santo sínodo de la Iglesia Católica en nuestros días, tanto el arzobispo San Félix, que lo presidió, como el Santo Concilio en pleno, hubieran sido condenados como antisemitas y criminales de guerra nazis. En efecto, es muy notorio, en la actualidad, cómo aquellos cardenales y obispos que más están al servicio de la sinagoga de Satanás que de la Santa Iglesia fulminan censuras y condenaciones contra los católicos que defienden de la amenaza judaica tanto a la Santa Iglesia como a su patria. Estos jerarcas eclesiásticos lanzan condenaciones contra los verdaderos católicos y patriotas, reprobando los ataques que ellos hacen a los hebreos, muchísimo más leves estos, sin embargo que los que les lanza el Sagrado Concilio, presidido por un tan preclaro santo canonizado por la Iglesia, como lo fue San Félix, arzobispo de Toledo. Por otra parte, la peligrosa conspiración que los conversos del judaísmo y sus descendientes organizaron demuestra la forma en que los falsos cristianos, criptojudíos, habían podido burlar con éxito toda la legislación promulgada contra ellos por los concilios anteriores, sintiéndose con fuerzas suficientes para realizar una conspiración de tan vastas proporciones. Ante la magnitud del peligro, tanto la Santa Iglesia como el Estado cristiano se aprestaron a la defensa, recurriendo a las medidas extremas de reducir a todos los judíos a la esclavitud y arrancarles a sus hijos a los 7 años de edad, para que, apartados de sus padres y recibiendo educación cristiana, fueran liberados de toda posibilidad de ser atraídos a las organizaciones del judaísmo clandestino. Sin duda, se pretendía evitar con esto que el judaísmo se transmitiera de padres a hijos, aunque los padres siguieran judaizando en secreto, y en esa forma lograr que en la siguiente generación quedara destruida la quinta columna de falsos cristianos adheridos en secreto a la sinagoga de Satanás.
El hecho de obligar a esos niños de la nueva generación, al llegar a mayores, a casarse con buenos cristianos o cristianas, tenía indudablemente por móvil establecer una garantía más para que en la tercera generación quedara completamente aniquilada la mencionada quinta columna, y los descendientes de los hebreos se convirtieran en cristianos sinceros. Sin embargo, como después veremos, este tipo de intentos fracasaron, ya que judíos clandestinos no identificados pudieron siempre iniciar secretamente en el judaísmo a los niños cristianos de sangre judía. Por otra parte, la gran habilidad de los hebreos para la intriga trastornó todos los planes del Santo Concilio e hizo fracasar, una vez más, las medidas extremas que tomaron la Santa Iglesia y la muy cristiana monarquía visigoda con el fin de defenderse de la amenaza judía. Hay un dato interesantísimo en las actas de este Santo Concilio, en donde se pone de manifiesto que ya en esos remotos tiempos, es decir, hace casi 1200 años, habían estallado varias rebeliones hebreas contra los reyes cristianos, hecho que hace constar el rey Egica en su pliego al Santo Sínodo, cuando manifiesta que en algunas partes del mundo se rebelaron los hebreos contra sus príncipes cristianos, y que muchos perecieron a manos de estos por justo juicio de Dios. es evidente que, en estas rebeliones contra los príncipes cristianos, solo pudieron obtener buenos resultados los hebreos, cuando, después de una experiencia de siglos, comprendiendo que para realizar las rebeliones con éxito, tendrían que convertir en sus aliados inconscientes a los propios pueblos cristianos, para lo cual los agitadores israelitas, cubiertos como de costumbre con la máscara del cristianismo, tendrían que aparecer como redentores de dichos pueblos y organizadores de movimientos liberales y democráticos, ofreciendo a las AMSAs de la población la seductora promesa de que se gobernarían ellas mismas, librándose del yugo de los monarcas. Hay que tener presente que los terribles castigos aprobados contra los conspiradores criptojudíos por el Concilio XVII se aplicaron en todos los dominios del Imperio Gótico, con excepción de la Galia Narbonense, asolada por mortal epidemia y por otras causas. Se encontraba, según lo aclara el pliego del soberano, Casi despoblada. Por eso se permitiría vivir allí a los judíos como antes, con todas sus cosas, sujetos al duque de aquella misma tierra para que aprovechen a las públicas debilidades. Es, pues, muy posible que el referido duque de la Galia Gótica haya ejercido presión para lograr que se dejara a los hebreos de su región, libres de los castigos acordados por el Santo Concilio contra los del resto del imperio, lo que no solamente salvó a esos falsos cristianos, sino que provocó la fuga de muchos otros de las regiones afectadas hacia la Galia Narbonense, huyendo de la amenaza de esclavitud y demás castigos contra ellos decretados. Con esto empezó a crecer el porcentaje de la población criptojudía en el mediodía de Francia, hasta llegar a convertirse en una segunda, Judea. Es cierto que esa tolerancia en la Galia Narbonense se sujetó a la condición de que los protegidos se convirtieran en sinceros cristianos y se abstuvieran de practicar en secreto el judaísmo, so pena, en caso contrario, de incurrir en las fuertes sanciones aprobadas por el Santo Sínodo. Pero como pudo comprobarse en siglos posteriores, lejos de abandonar su judaísmo esos falsos cristianos, lo tornaron tan hermético que el mediodía de Francia se hizo famoso durante la Edad Media por estar convertido en el más peligroso nido de judíos clandestinos, cubiertos habilísimamente con la máscara de un tan aparente como insincero cristianismo, estableciendo en esa región el verdadero cuartel general de las más destructoras herejías revolucionarias, las cuales estuvieron a punto de aniquilar a la Iglesia y a la cristiandad entera,
en los siglos del medievo. Esto muestra con toda claridad los resultados desastrosos que se obtienen al tener contemplaciones y benevolencias con un enemigo tan tenaz y perverso como es el judaísmo. La rebelión judía contra el rey, a que aluden las citadas actas sinodales, y que fue sofocada a tiempo con todo rigor por Egica y por las enérgicas sanciones del Concilio XVII de Toledo, fue algo de tan grandes proporciones que estuvo a punto de aniquilar al Estado cristiano y sustituirlo por un Estado judío. Para comprender esto, es necesario que examinemos algunos antecedentes. El escritor católico, don Ricardo C. Albanés, hablando de la situación de los hebreos en la monarquía visigoda, dice al respecto: Los judíos se habían multiplicado de manera asombrosa en la España gótica, como había acontecido antes en el antiguo Egipto, y como en este, adquirieron grande importancia y también riquezas, al extremo de hacerse necesarios a los conquistadores visigodos. Se dedicaron con preferencia al comercio, a las artes, a la industria. Casi todos los médicos eran judíos e igualmente había muchos abogados, pero particularmente monopolizaban el tráfico mercantil con el Oriente, para lo cual les servían de maravilla sus relaciones de linaje e idioma. Dueños de importantes negocios, llegaron también a poseer gran número de esclavos cristianos a los que trataban duramente. Pero no solo se iban enseñoreando los judíos del país de los godos, sino que no cejaban de minar cuanto podían la fe cristiana. Su ayuda solapaba a los herejes como a los arrianos primero y a los priscilianistas después, a la vez que la labor de los judaizantes agravó el conflicto que se desarrollaba en tierras hispánicas entre el cristianismo y el judaísmo, determinando que no solo los concilios, sino también los mismos reyes dictasen muy pronto duras medidas antisemíticas. Pero además de ese inmenso poderío que los judíos habían adquirido, la política seguida por la Santa Iglesia y los reyes cristianos de colmar de honores, de dar valiosas posiciones y hasta títulos de nobleza a los judíos que se convirtieran sinceramente al cristianismo, abriéndoles las puertas del sacerdocio y de las dignidades eclesiásticas, al mismo tiempo que se perseguía sin piedad a los falsos conversos, lejos de traer las consecuencias anheladas, logrando que todos se convirtieran sinceramente, produjo resultados muy contrarios a los deseados, ya que entonces fingían con mayor hipocresía haberse convertido lealmente para alcanzar los beneficios y valiosas posiciones con que se premiaba a los sinceros conversos, pudiendo así encumbrarse cada vez más en las instituciones religiosas y políticas de la sociedad cristiana y llegar a adquirir en ellas mayor poder. Esta situación les hizo abrigar la esperanza de poder hacer triunfar una bien preparada rebelión que les permitiera aniquilar el Estado cristiano para sustituirlo por uno judío, para lo cual aseguraron, con tiempo, la ayuda militar de poderosos núcleos hebreos del norte de África que invadirían la península ibérica al estallar en ella la rebelión general de los falsos cristianos, practicantes en secreto del judaísmo. El ilustre historiador español, Marcelino Menéndez y Pelayo, explica lo siguiente. Deseosos de acelerar la difusión del cristianismo y la paz entre ambas razas, los concilios 12 y 13 de Toledo conceden inusitados privilegios a los judíos conversos de veras, plenaменtis intentione, haciéndoles nobles y exentos de capitación. Pero todo fue en vano. Los judaizantes, cristianos criptojudíos, que eran ricos y numerosos en tiempos de Egica, conspiraron contra la seguridad del Estado. El peligro era inminente. Aquel rey y el Concilio 17 de Toledo apelaron a un recurso extremo y durísimo, confiscando los bienes de los judíos, declarándolos siervos y quitándoles los hijos para que fueran educados en el cristianismo. Ya se puede ver cómo, desde hace 12 siglos, los judíos se burlaron de la noble aspiración cristiana de establecer la paz y la armonía entre las distintas razas,
sacando cruel provecho de tan evangélico anhelo y adquiriendo posiciones valiosas que les permitieran destruir la sociedad cristiana y sojuzgar al pueblo que ingenuamente les había abierto sus fronteras. En nuestros días, siguen utilizando con gran éxito el deseo nobilísimo de la unidad de los pueblos y la hermandad de las razas, con tan similares como perversos fines. El famoso historiador holandés Reinhard Dowsey da interesantes detalles sobre la conspiración judías que estamos analizando, los cuales son confirmados por la Enciclopedia Judaica Castellana, que es una voz autorizada del judaísmo. Dicho investigados, refiriéndose a los israelitas del Imperio Gótico, dice: Hacia 694, 17 años antes de la conquista de España por los musulmanes, proyectaron una sublevación general, de acuerdo con sus correligionarios de Allende el Estrecho, donde varias tribus bereberes profesaban el judaísmo y donde los judíos desterrados de España habían encontrado refugio. La rebelión probablemente debía estallar en varios lugares a la vez, en el momento en que los judíos de África hubiesen desembarcado en las costas de España. Mas antes de llegar el momento convenido para la ejecución del plan, el gobierno fue puesto en conocimiento de la conspiración. El rey Egica tomó inmediatamente las medidas dictadas por la necesidad. Luego, habiendo convocado un concilio en Toledo, informó a sus guías espirituales y temporales de los culpables proyectos de los judíos, y les pidió que castigaran severamente a esa raza maldita. Escuchadas las declaraciones de algunos israelitas, de las que resultó que el complot pretendía nada menos que convertir España en un estado judío, los obispos, estremeciéndose de ira e indignación, condenaron a todos los judíos a la pérdida de sus bienes y de su libertad. El rey los entregaría como esclavos a los cristianos, y aun a quienes hasta entonces habían sido esclavos de los judíos y a los que el rey emancipaba. Un caso típico de cómo actúa la quinta columna judía en contra de las naciones que le brindan albergue. Capítulo 17. Reconciliación. Cristiano-judía. Preludio de ruina. Muerto Egica, ocurrió lo que con tanta frecuencia ha sucedido en los estados cristianos y gentiles. Los nuevos gobernantes olvidan el arte de continuar la sabia política de sus antecesores y tratan de hacer toda clase de innovaciones, que en poco tiempo destruyen la labor de años de trabajo concienzudo, fruto de la experiencia. Una de las causas de la superioridad política de las instituciones judías, comparadas con las nuestras, ha sido la de haber sabido continuar, a través de siglos, una política uniforme y definida contra los que consideran sus enemigos, es decir, contra el resto de la humanidad. En cambio, ni nosotros los cristianos, ni los musulmanes y demás gentiles, hemos sido capaces de sostener una misma política continuada frente al judaísmo por más de 2 o 3 generaciones sucesivas, por muy adecuada que ésta haya sido, y aunque haya estado inspirada en el más elemental derecho de propia defensa. Witiza, hijo de Egica, que fue llamado al trono al morir éste, empezó por desbaratar todo lo que había hecho su padre, tanto lo bueno como lo malo. Hombre de violentas pasiones, muy dado a los placeres mundanos pero con buenas intenciones durante los primeros tiempos de su reinado, subió al trono con el magnífico deseo de perdonar a todos los enemigos de su padre y de lograr la unidad de sus súbditos. La crónica del Pacense nos muestra a Witiza como un individuo conciliador, amante de reparar injusticias pasadas, llegando al extremo de hacer quemar los documentos falsificados en favor del erario. Los falsos cristianos, sometidos a la sazón a dura esclavitud después de fracasada su monstruosa conspiración, vieron en las intenciones conciliadoras y en el justo anhelo de unificación del reino que inspiraban Witiza
el medio de librarse del tremendo castigo y de recordar su perdida influencia y obtener de él una disposición que los librara de la pesada servidumbre y los elevara, por el momento, a un rango de igualdad con los demás súbditos. Como otros, Witiza cayó en la trampa. Creyó que la solución del problema judío radicaba en la reconciliación cristiano-judía, la cual pondría fin a una larga lucha de siglos y consolidaría la paz interna del imperio, bajo las bases de respeto mutuo, igualdad de derechos, mayor comprensión y hasta convivencia fraternal y amistosa entre cristianos e israelitas, lo que ahora llaman los hebreos y sus agentes en el clero fraternidad judeo-cristiana. Una reconciliación de este tipo puede ser una solución magnífica y deseable, pero solo es posible cuando las dos partes la desean verdaderamente. Mas cuando una de ellas obra de buena fe y en aras de la reconciliación renuncia a su legítima defensa, destruye sus armas defensivas y se queda inerme, confiando en la buena fe de la otra parte, mientras ésta, en cambio, nada más aprovecha la generosa actitud de su antiguo adversario para buscar el momento para darle la puñalada mortal. Entonces, la supuesta reconciliación, la naciente y falsa fraternidad, es sólo preludio de muerte, o cuando menos, de ruina. Eso es lo que ha ocurrido en todos los casos en que cristianos y gentiles, engañados por las hábiles maniobras diplomáticas de los judíos, han creído en la amistad y lealtad de éstos o en la reconciliación cristiano-israelita, debido a que, desgraciadamente, los hebreos usan esos tan nobles como hermosos postulados solo como un medio para desarmar a quienes en el fondo de su corazón y secretamente siguen considerando sus mortales enemigos. Todo ello con el fin de que, una vez desarmados y adormecidos los cristianos por el néctar aromático de la amistad y la fraternidad, puedan ser cómodamente esclavizados o aniquilados. Los hebreos han tenido siempre como norma, cuando están débiles o amenazados peligrosamente, fingirse amigos de sus enemigos para poderlos dominar más fácilmente. Desgraciadamente, la maniobra les ha dado resultado a través de los siglos y les sigue dando todavía. La diplomacia hebrea es clásica. Pintan con negros colores las persecuciones, las servidumbres o las matanzas de que fueron víctimas para mover a compasión. Ocultan, sin embargo, con todo cuidado, los motivos que ellos mismos dieron para provocar tales persecuciones. Una vez que logran inspirar compasión, tratan de convertirla hábilmente en simpatía, para después luchar sin descanso para obtener toda clase de ventajas al amparo de tales sentimientos. Esa compasión y simpatía son las que siempre tienden a destruir las defensas que contra ellos hayan levantado los jerarcas religiosos y civiles, cristianos o gentiles, y son asimismo las que facilitan a los judíos sus planes de dominio sobre el infeliz Estado, que en aras de esa compasión o de la reconciliación cristiano-judía, destruye ingenuamente las murallas que habían levantado gobernantes anteriores para defenderlo de la conquista judaica. A medida que los hebreos adquieren mayor influencia en el país que les brinda hospitalidad, al amparo de estas maniobras, se van convirtiendo, de perseguidos en perseguidores implacables de los verdaderos patriotas que intentan defender a la religión o a su país contra la acción dominadora o destructora de los extranjeros indeseables, hasta que los israelitas logran el dominio del Estado cristiano o gentil, o su destrucción, si así lo tienen planeado. No fue otra cosa lo que ocurrió durante el reinado de Witiza. Primero,
Los hebreos lograron moverlo a compasión e inspirarle simpatía, logrando que los librara de la dura servidumbre decretada sobre ellos por el Concilio XVII de Toledo y por el rey Egica, quienes la promulgaron como defensa en contra de los judaicos planes de conquista. Las defensas que la Santa Iglesia y la monarquía visigoda habían creado para protegerse del imperialismo judaico fueron, por lo tanto, demolidas. Witiza los elevó fraternalmente a la misma categoría de los cristianos. Incluso, cuando los hebreos se ganaron la simpatía del monarca, éste los amparó y protegió, llegando hasta otorgarles mayores honores que los otorgados a las iglesias y a los prelados. Todo esto nos lo demuestran las célebres crónicas del siglo XIII, de Rebus Hispaniae, de Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo, y el cronicón del obispo Lucas de Tui, Lucas Tudensis. Como se ve, los hebreos lograron colocarse en posición superior a la de las iglesias y prelados una vez que obtuvieron la liberación y la igualdad. Como es natural, todas estas medidas empezaron a sembrar el descontento entre los cristianos y entre los clérigos celosos defensores de la Santa Iglesia, siendo muy posible que tan creciente oposición haya inclinado a Witiza a reforzar la posición de sus nuevos aliados israelitas. Y así, como afirma el obispo Lucas de Tui en su crónica citada, Witiza abrió las puertas del reino a los judíos expulsados del Imperio Gótico por anteriores concilios y reyes. Volvieron aquellos en gran número a su nueva tierra de promisión, para ampliar e intensificar el creciente poderío que iban adquiriendo en el reino de los visigodos. El historiador del siglo pasado, José Amador de los Ríos, conocido por su hábil defensa en favor de los judíos, reconoce, sin embargo, que respecto a los hebreos, Witiza hizo todo lo contrario de lo que habían hecho su padre y los reyes que le precedieron. Revocando, pues, por medio de un nuevo concilio nacional, los cánones de los anteriores y las leyes que había la nación recibido con entusiasmo, abrió Witiza las puertas del reino a los que habían huido a extrañas tierras por no abrazar la religión católica. Relajó el juramento de los que habían recibido el agua del bautismo y colocó, por último, en elevados puestos a muchos descendientes de aquella raza proscrita. No pudieron menos de producir estas precipitadas y poco discretas medidas los resultados que hubieran debido esperarse. Lograda en breve por los judíos una preponderancia verdaderamente peligrosa, convirtieron en provecho suyo todas las ocasiones que al efecto se les presentaban, y fraguando tal vez nuevos planes de venganza, preparándose en secreto a desquitarse de las ofensas recibidas bajo la dominación visigoda. Este investigador, insospechable de antisemitismo, y a quien los historiadores judíos toman, por lo general, como fuente digna de todo crédito, nos ha descrito en pocas palabras las terribles consecuencias que acarreó a los cristianos la política que inició el rey Witiza a principios de su reinado, con el señuelo de libertar a los hebreos oprimidos y de lograr después la reconciliación cristiano-judía y la pacificación de ambos pueblos. El padre jesuita Juan de Mariana, historiador del siglo XVI, dice lo siguiente respecto del tremendo cambio operado en Witiza. Verdad es que al principio Witiza dio muestra de buen príncipe, de querer volver por la inocencia y reprimir la maldad. Alzó el destierro a los que su padre tenía fuera de sus casas, y para que el beneficio fuese más colmado, los restituyó en todas sus haciendas, honras y cargos. Además de esto hizo quemar los papeles y procesos
para que no quedase memoria de los delitos e infamias que les achacaron, y por los cuales fueron condenados en aquella revuelta de tiempos. Buenos principios eran estos, si continuara, y adelante no se trocara del todo y mudara. Es muy difícil refrenar la edad deleznable y el poder con la razón, virtud y templanza. El primer escalón para desbaratarle fue entregarse a los aduladores. Sigue el historiador jesuita, narrando todas las torpezas cometidas por Witiza, y que hizo aprobar por ese conciliábulo de que habla Amador de los Ríos. Es curioso el comentario que hace el padre Mariana con respecto a las leyes que permitieron a los hebreos públicos regresar a España, señalando al efecto: en particular contra lo que por leyes antiguas estaba dispuesto, se dio libertad a los judíos para que volviesen y morasen en España. Desde entonces se comenzó a revolver todo y a despeñarse. Es muy natural que todo haya comenzado a revolverse y a despeñarse con la entrega a los judíos de puestos de gobierno y con el retorno de los hebreos expulsados. Esto es lo que ha ocurrido casi siempre, a través de la historia, cuando los cristianos y los gentiles, en forma generosa, han tendido la mano de la amistad a los judíos dándoles influencia y poder, ya que lejos de agradecer los israelitas estos gestos de magnanimidad, lo han revuelto todo y lo han lanzado al despeñadero, usando la atinada frase del padre Mariana. El historiador católico, Ricardo C. Albanés, describe el cambio operado en Witiza de la siguiente manera. La energía de Égica había sabido tener a raya la rebeldía de los judíos y las intentonas muslímicas, pero su hijo y sucesor, Witiza, 700-710, tras de un breve período en que siguió una conducta loable, se transformó en un monarca despótico y profundamente vicioso, echándose en brazos de los judíos, otorgándoles honores y cargos públicos. Con respecto a la corrupción lamentable de Witiza, la valiosa crónica del siglo IX, conocida como Cronicon Moisiacense, hace una impresionante descripción del negro fango de vicios en que se sumiera Witiza y su corte, quien llegó al extremo de tener un harem en su palacio, y para dar valor legal a esta situación, estableció la poligamia en su reino, permitiendo incluso a los clérigos tener varias esposas, con escándalo general de toda la cristiandad. Este hecho está también narrado por el Cronicón de Sebastián, obispo de Salamanca, que además afirma que Witiza hostilizó en forma rabiosa a los clérigos que se oponían a sus desvaríos, llegando al extremo de disolver concilios e impedir por la fuerza que los sagrados cánones vigentes fueran ejecutados, colocándose en abierta rebeldía contra la Santa Iglesia. Pero Witiza no solo disolvió un concilio que lo condenaba, sino que por medio de los clérigos que los seguían incondicionalmente, convocó otro que, según narran el ilustrísimo obispo Lucas de Tuy en su crónica medieval, el famoso historiador jesuita Juan de Mariana, y otros no menos ilustres cronistas e historiadores, se reunió en Toledo, en la iglesia de San Pedro y San Pablo del Arrabal, donde a la sazón se encontraba un convento de monjas de San Benito. Dicho concilio aprobó tales aberraciones en contra de la doctrina tradicional de la Iglesia, y al hacerlo, se tornó en verdadero conciliábulo, cuyos cánones carecieron de toda legalidad. Según afirman los cronistas e historiadores citados, el conciliábulo empezó a contradecir la doctrina y aquellos cánones de la Santa Iglesia que condenaban a los judíos y que ordenaban a los cristianos y a los clérigos en particular que no los ayudasen ni fuesen negligentes en su lucha contra los hebreos, bajo pena de excomunión. El conciliábulo, contradiciendo lo anterior, dictó medidas de protección para los judíos,
y aprobó el retorno de aquellos hebreos expulsados en reinados anteriores. Además, suprimió la monogamia y estableció la poligamia, permitiendo incluso a los clérigos tener no solo una, sino varias esposas. Las actas del conciliábulo, que fue convocado con el carácter de Concilio 18 de Toledo, se perdieron. Solo se tiene noticia de algunos de los asuntos allí aprobados, a través de las crónicas mencionadas. Algunos cronistas medievales llegan a asegurar que, enfurecido Witiza porque el Papa no aprobó sus desafueros, negó obediencia al pontífice, provocando escandaloso cisma, y que para dar fuerza a tal separación, ésta fue aprobada por el citado conciliábulo. La persecución en contra de los clérigos fieles a la Santa Iglesia fue tan dura que muchos, por cobardía o espíritu acomodaticio, llegaron a doblegarse al tirano. El padre Mariana, por ejemplo, consigna lo siguiente. Era por este tiempo arzobispo de Toledo Gunderico, sucesor de Félix, persona de grandes prendas y partes, si tuviera el valor y ánimo para contrastar a males tan grandes, que hay personas a quienes, aunque desplace la maldad, no tienen bastante ánimo para hacer rostro al que la comete. Quedaban otros sí algunos sacerdotes, que como por la memoria del tiempo pasado se mantuviesen en su puridad, no aprobaban los desórdenes de Witiza. A estos él persiguió y afligió de todas maneras hasta rendillos a su voluntad, como lo hizo con Cinderedo, sucesor de Gunderico, que se acomodó con los tiempos y se sujetó al rey en tanto grado que vino que Opas, hermano de Witiza, o como otros dicen hijo, de la iglesia de Sevilla, cuyo arzobispo era, fuese trasladado a Toledo, de que resultó otro nuevo desorden encadenado de los demás, que hubiese juntamente 2 prelados en aquella ciudad contra lo que disponen las leyes eclesiásticas. En este, como en muchos otros casos, la compasión hacia los hebreos, convertida luego en simpatía, y el filosemitismo disfrazado de pretendida reconciliación o fraternidad cristiano-judía, permitió a los israelitas libertarse primero de la servidumbre y luego apoderarse del ánimo del monarca que quedó sujeto a su influencia, con la que lograron encumbrarse a los puestos de gobierno. En esta, como en otras ocasiones, coincidieron estos hechos con la desorganización y corrupción del Estado cristiano, el encumbramiento de los malos y la persecución de los defensores de la Iglesia y su nación. Por desgracia, en tiempos de Witiza faltó un San Atanasio, un San Juan Crisóstomo o un San Félix que salvaran la situación. Por el contrario, los arzobispos y obispos, más deseosos de vivir cómodamente que de cumplir con su deber, acabaron por someterse al tirano, acomodándose con los tiempos. Una situación así no podía desembocar sino en espantosa catástrofe, tanto para la sociedad cristiana como para la Iglesia visigoda, que no tardaron en sucumbir sangrienta y devastadoramente. La situación que estamos analizando tiene especial importancia por su notable parecido con la situación actual. La Santa Iglesia se encuentra amenazada de muerte por el comunismo, la masonería y el judaísmo, y por desgracia no se ve surgir por ningún lado el nuevo San Atanasio, el nuevo San Cirilo de Alejandría o el nuevo San Félix que salven la situación. Los malos se aprestan a destruir las defensas de la Iglesia, a modificar sus ritos, a maniatar a los cristianos y entregarlos, como entonces en las garras del imperialismo judaico. Los buenos se encuentran acobardados porque hasta estos momentos no se ve claro cuáles cardenales o prelados tomarán en forma eficaz, ahora más que nunca,
la defensa de la Santa Iglesia y de la humanidad amenazadas por el imperialismo hebreo y su revolución comunista. Nos encomendamos fervorosamente a Dios nuestro Señor para que en este, como en otros casos, haga surgir un nuevo San Atanasio o un nuevo San Bernardo que salven a la Santa Iglesia, a la cristiandad y a la humanidad del horrible desastre que las amenaza. Los altos jerarcas de la Iglesia deben tener presente que si por acomodarse al tiempo claudican como claudicó el alto clero de los tiempos de Witiza, serán tan responsables como los propios israelitas. Serán tan culpables como lo fueron en gran parte esos prelados y clérigos, que en los últimos días del Imperio visigodo facilitaron con su cobardía y su posición acomodaticia la cruel destrucción que luego sobrevino a la cristiandad en los confines del ferozmente aniquilado imperio, destrucción realizada por los musulmanes con la ayuda eficaz y decisiva de la quinta columna judía. El reinado de Witiza nos presenta otro ejemplo clásico de lo que ocurre con una nación que los judíos quieren hundir y que, adormecida y engañada por un supuesto deseo de cimentar la reconciliación cristiano-judía, la unidad de los pueblos, la igualdad de los hombres y otros ideales por el estilo, hermosos si fueran sinceros, comete el error de permitir que los israelitas escalen posiciones elevadas en la nación que planean arruinar o conquistar. En tales casos, la historia nos demuestra que los judíos siembran por todos los medios a su alcance la inmoralidad y la corrupción, ya que es relativamente fácil arruinar a un pueblo debilitado por ambas plagas, porque así quedará incapacitado para defenderse adecuadamente. Es una extraña coincidencia que también en el caso del Imperio Gótico, cuando Witiza permitió que los hebreos adquirieran elevadas posiciones en su gobierno y en la sociedad cristiana, empezó a imperar y difundirse toda clase de corrupciones e inmoralidades, empezando por el rey y sus íntimos colaboradores. Ese rey que se había entregado en manos de innobles consejeros y colaboradores judíos. La corrupción de costumbres que llegó a caracterizar los reinados de Witiza y el brevísimo de Rodrigo, escrita con elocuentes palabras por el padre Mariana, quien dice: Todo era convites, manjares delicados y vino, con que tenían estragadas las fuerzas, y con las deshonestidades de todo punto perdidas, y a ejemplo de los principales, los más del pueblo, hacían una vida torpe e infame. Eran muy a propósito para levantar bullicios, para ser fieros y desgarros, pero muy inhábiles para acudir a las armas y venir a las puñadas con los enemigos. Finalmente el imperio, y señorío ganado por valor y esfuerzo, se perdió por la abundancia y deleites que de ordinario le acompañan. Todo aquel vigor y esfuerzo, con que tan grandes cosas en guerra y en paz acabaron. Los vicios le apagaron, y juntamente desbarataron toda la disciplina militar, de suerte que pudiera hallar cosa en aquel tiempo más estragada que las costumbres de España, ni gente más curiosa en buscar todo género de regalo. El comentario que hace a estos renglones el diligente historiador José Amador de los Ríos es también interesante. Imposible parece leer estas líneas que trasladamos de un historiador muy digno de respeto, sin lograr el convencimiento de que un pueblo venido a tal estado se hallaba al borde de una gran catástrofe. Ningún sentimiento noble y generoso había logrado sobrenadar en tan deshecha borrasca. Todo era escarnecido y envuelto en el más afrentoso vilipendio. Aquellos crímenes, aquellas aberraciones, habían menester de grandes expiaciones y castigos, y no corrieron muchos años sin que los campos de placer humearan con la sangre visigoda
y sin que el fuego musulmán devorase los palacios que había levantado la molicie de los descendientes de Ataulfo, sin que los campos de placer humearan con la sangre visigoda, y sin que el fuego musulmán devorase los palacios que había levantado la molicie de los descendientes de Ataulfo, urge hacer hincapié en dos significativas coincidencias. Primera, no había en esos tiempos en la cristiandad sociedad más estragada por la corrupción que la del imperio godo, hecho que coincide con la circunstancia de que tampoco había en la cristiandad reino en que los judíos hubiesen adquirido tanta influencia, ya que los demás, fieles a las doctrinas tradicionales de la Iglesia, seguían luchando en mayor o menor grado en contra del judaísmo. Segunda, tal estado de corrupción vino precisamente cuando los judíos, liberados de las cadenas que les impedían hacer el mal, lograron encumbrarse a posiciones elevadas en la sociedad visigoda. Después de 1200 años de ocurridos estos hechos, los sistemas judíos siguen siendo en esencia los mismos. Quieren aniquilar el poderío de Estados Unidos, de Inglaterra y de otros estados occidentales, y están sembrando en ellos la corrupción y la inmoralidad. Son muchos los escritores patriotas que han denunciado a los judíos como los principales agentes en la trata de blancas, en el comercio de drogas, en la difusión del teatro y cine pornográfico y deprimente. Cosas todas que están causando estragos en la juventud norteamericana, británica, francesa y de otros países, cuyo hundimiento está decretado por el judaísmo. Como podrá verse, los sistemas poco han cambiado en 1200 años. Capítulo 18. Los judíos traicionan a sus más fieles amigos. Witiza, echado en brazos de los hebreos y rodeado de consejeros israelitas, llegó al colmo de los desatinos en una política que se nos antoja suicida. Mandó convertir las armas en arados y demoler las murallas de muchas ciudades con sus poderosas fortificaciones que habrían dificultado enormemente la invasión musulmana, según unos, so pretexto de su amor a la paz, y según otros, para poder reprimir más fácilmente a los opositores de su absurda política que cada día crecían en número y fuerza. Mientras, los judíos, traicionando a su leal amigo Witiza, estaban instigando la invasión musulmana a España desde el norte de África, con el fin de aniquilar para siempre al Estado cristiano y de ser posible a toda la cristiandad europea. El arzobispo Rodrigo de Toledo y el obispo Lucas de Tuy, en sus crónicas ya citadas, narran cómo el gobierno de Witiza mandó derrumbar los muros de las ciudades, destruir las fortificaciones y convertir las armas en arados. El célebre historiador español del siglo pasado, Marcelino Menéndez Pelayo, al hacer mención de la traición de los judíos, dice: La población indígena hubiera podido resistir al puñado de árabes que pasó el estrecho. Pero Witiza les había desarmado. Las torres estaban por tierra y las lanzas convertidas en rastrillos. Mientras el imperio visigodo, bajo la influencia de los judíos consejeros y amigos de Witiza, se desarmaba, destruía sus defensas y anulaba su poderío bélico, los hebreos alentaban a los musulmanes a realizar la invasión y destrucción del cristiano imperio, para lo cual hacían grandes preparativos en el norte de África. Los israelitas inculcaban el pacifismo en el país que deseaban arruinar, y en cambio, en el que iban a utilizar como instrumento para arruinar al anterior, predicaban el belicismo, táctica judaica clásica, utilizada a través de los siglos en diversos países y que en la actualidad
practican con toda la perfección que les permite una experiencia de varios siglos. Es curioso notar que los hebreos en la actualidad predican el pacifismo y el desarme en el mundo libre, ya sea directamente o por medio de las organizaciones masónicas, teosóficas, partidos socialistas, comunistas, infiltraciones secretas que tienen en las diversas iglesias cristianas, prensa que controlan, radio y televisión, etc. Mientras que, en la Unión Soviética y demás estados sujetos a la dictadura socialista totalitaria, inculcan al pueblo el belicismo. Es también importante hacer notar que los judíos, al término de la pasada Guerra Mundial, después de desarmar a los Estados Unidos y a Inglaterra en forma peligrosísima, han ido entregando al comunismo posiciones vitales y destruyendo al mismo tiempo las defensas básicas de esas dos grandes potencias, armando hasta los dientes a la URSS y a los demás países comunistas, incluso con gigantescos recursos bélicos sacados traidoramente de esos dos países por los hebreos quintacolumnistas que han controlado los gobiernos de Washington y Londres, incluyendo los secretos atómicos y de los proyectiles cohete. En sustancia, las tácticas son las mismas que hace 1200 años. Si los pueblos de Estados Unidos, de Inglaterra y otras naciones del mundo libre no abren los ojos a tiempo y reducen a la impotencia a la quinta columna judaica que tienen introducida, muy pronto verán a sus países arrasados y dominados por la horda judeo-bolchevique que los reducirá a la esclavitud, como pasó hace más de 12 siglos con el cristiano imperio visigodo. Es curioso observar que hasta en detalles siguen practicando los hebreos tácticas similares. Nos ha tocado ver grabado en distintos lugares de los Estados Unidos el texto del pasaje bíblico relativo a que las armas se convertirán en arados, ideal sublime pero solo factible de realización cuando todos los bandos contendientes lo practiquen por igual. Los hebreos lo utilizan ahora como hace 1200 años, para inducir al pacifismo y al desarme a los pueblos que quieren hundir, es decir, a todos los pueblos del mundo que se encuentran todavía libres de su dictadura totalitaria y comunista, porque en los estados socialistas en donde ya la impusieron y que están siendo utilizados para esclavizar al mundo libre, lejos de convertirse las armas en arados, han creado la más gigantesca y destructora industria bélica de todos los tiempos. Así pues, por una parte los pueblos de la humanidad libre son adormecidos por las prédicas pacíficas, la corrupción y las discordias promovidas por la quinta columna hebrea introducida en ellos, y, por otra parte, al otro lado del telón de acero, se prepara la demoledora invasión que, en forma aplastante, podrá triunfar si los pueblos libres dejan subsistir las traidoras quintacolumnas que entre ellos tienen los israelitas y que facilitarán el triunfo del comunismo en la hora precisa. Como facilitaron también, en la hora adecuada, la destrucción del Estado cristiano de los visigodos. Por el año de 709, el descontento de la nobleza y del pueblo contra Witiza había tomado proporciones tales que su situación se tornaba insostenible. Fue entonces cuando el judaísmo nos brindó una lección más de su alta política, empleando un sistema que después de 12 siglos ha perfeccionado en forma eficacísima, cuando consideran perdida la causa que ellos sostienen. Destacan elementos al bando rival antes de sobrevenir el derrumbe, para que si se hace inevitable su triunfo, al consumarse luchen esos judíos por quedar siempre arriba y de ser posible a la cabeza del nuevo régimen. En esta forma, triunfe un bando o el otro, ellos quedan siempre dominando la situación.
Practican con científica maestría el principio de que la única manera segura de acertar una carta es apostando a todas a la vez. Este ha sido uno de los grandes secretos del triunfo progresivo del imperialismo judaico a través de los siglos que les ha permitido llegar al dominio universal. Por eso, todos los dirigentes religiosos y políticos de la humanidad deben tomar muy en cuenta esta clásica maniobra de la alta política judaica, previniendo el engaño y evitando la trampa. Viendo prácticamente perdida la causa de su protector y leal amigo Witiza, no tuvieron los hebreos escrúpulos en traicionarlo para poder a tiempo escalar posiciones decisivas en el bando contrario, posiciones que les permitieran dominarlo al obtenerse la victoria. El siguiente dato, que debemos a la acuciosa investigación de un docto historiador, Ricardo C. Albanés, es muy elocuente. Esta degeneración y despotismo provocó un profundo descontento, por lo que desde principios del año 710 estaba condenada la dinastía de Witiza. El célebre Eudón, judío según se ha sostenido y cuya raza ocultaba, púsose al frente del partido español o romano, amenazado por la fatídica ley de razas derogada por Recesvinto, y mediante una rápida y hábil conspiración, aprehendió a Witiza. Constituidos los sublevados en junta, Senado romano, pensaron en nombrar rey a Rodrigo, nieto del gran Recesvinto, a cuyo rey tanto debían los españoles romanos por haber derogado los aborrecidos privilegios góticos. Rodrigo, retirado a la vida del hogar, resistía ceñir la corona que le ofrecía el conspirador, pero cediendo a la postre, ocupó el trono, recompensando enseguida a Eudón al nombrarle conde de los notarios, esto es, ministro de Estado, y hombre de todas las confianzas reales. Triunfante la conjura, el voto de la mayoría de los magnates visigodos, descontentos ya con Witiza, legalizó al parecer el reinado de Rodrigo. Por otra parte, después de su derrocamiento murió Witiza, según algunos de muerte natural, y según otros cruelmente martirizado por Rodrigo, que le mandó sacar los ojos. Esta última versión es verosímil, si se toma en cuenta que Witiza había asesinado años antes al padre de Rodrigo y le había también sacado los ojos, dejándolo cautivo y ciego. Era, pues, de esperarse que nada bueno había de ocurrir a Witiza al caer en manos del hijo de Teodofredo, martirizado en la forma que queda expuesta. Así pagó el judaísmo internacional los grandes beneficios que recibió de Witiza, quien no solo liberó de la esclavitud a los cristianos criptojudíos del reino, sino que llamó del exilio a los judíos públicos, les permitió practicar a unos y a otros libremente el judaísmo, los encumbró a las más altas posiciones y les brindó su más absoluta confianza, en aras de la reconciliación cristiano-judía y de la hermandad de los pueblos. La historia nos brinda con frecuencia ejemplos trágicos de este tipo. Para el judío imperialista, la amistad del cristiano o gentil y la fraternidad cristiano-judía no es más que un simple medio para obtener ventajas que faciliten la tarea del judaísmo, tendiente a aniquilar a sus enemigos y a conquistar los demás pueblos mediante la destrucción de sus defensas internas. Al fin de cuentas, si les conviene, acaban por traicionar también, en la forma más cruel, a los ingenuos que se entregan en sus brazos o que inconscientemente les hacen el juego. Pobre del que se deja engañar por los alardes de amistad y por la hábil diplomacia de los hebreos imperialistas. La historia está llena de trágicos desenlaces para los que infantilmente creyeron en tal amistad y se dejaron envolver por tan experimentada diplomacia.
es fácil comprender la influencia decisiva que debe haber tenido el judío Eudón, ministro de Estado del rey Rodrigo, sobre este hombre, que ni siquiera quería ser rey y que solo accedió a serlo debido a las instancias repetidas del hebreo, pues en primer lugar, el artífice de esta nueva situación política necesariamente tuvo, sobre ella, influencia decisiva por lo menos durante algún tiempo, y no existen indicios de que el débil Rodrigo, dado también a los vicios y a la lujuria, haya siquiera intentado sacudirse el poder de su ministro de Estado. Por otra parte, la política seguida por Rodrigo es, en sí, tan suicida, que a las claras se ve que fue inspirada por quienes planearan su ruina, y con ella, la de la cristiandad, en el moribundo imperio gótico. La benéfica influencia que pudiera haber ejercido Pelayo, jefe de la Guardia Real, no se deja sentir, siendo evidente que fueron otros los que manejaron la política del débil monarca que entregó el mando de parte de sus ejércitos al arzobispo Opas, personaje que no solo era pariente cercano de Witiza, sino brazo derecho de éste en la dirección de la desastrosa política eclesiástica del monarca. Además, en el preciso momento de estarse preparando los musulmanes a invadir el imperio por el sur, con la ayuda de los judíos, era inducido el rey Rodrigo a marchar hacia el norte con sus ejércitos para conquistar la Vasconia, que nunca habían podido dominar los godos. El historiador Ricardo C. Albanés, después de señalar que Tariq Ben Ziyad en esos días logró avanzar al frente de 4.000 sarracenos hasta el norte del actual Marruecos, dice: Fue entonces cuando el traidor conde don Julián, gobernador de Ceuta y uno de los conjurados, entregó a Tariq esa importantísima llave del estrecho de Gibraltar, excitándole enseguida a pasar a España y ofreciéndose de guía. En la corte de Toledo no se daba importancia a tales sucesos, calificándolas de intentonas que fácilmente podría dominar Teodomiro, duque de la Bética, induciéndose por el contrario a Rodrigo para que, al frente de su ejército, se trasladase al norte de España, a realizar la conquista de la Vasconia, que no habían logrado los más poderosos monarcas godos. Y para determinar esta movilización, se rebeló Pamplona, movida por las intrigas y el oro de la poderosa y antigua judería de dicha ciudad. Mientras tanto, Tariq, al frente de sus berberiscos, franquea el estrecho y arrolla en la Bética las huestes del leal Teodomiro, escribiendo entonces este aguerrido general la célebre carta en la que angustiosamente pedía auxilio a Rodrigo, quien se encontraba en la Vasconia gótica. Estando ya los hijos de Witiza y el traidor arzobispo Opas en secreto contubernio con los judíos y los musulmanes, Rodrigo comete el error mortal de entregarles el mando de importante parte del ejército, el cual debería librar la batalla decisiva contra los musulmanes invasores. La víspera de la batalla, que los españoles llaman del Guadalete, los hijos de Witiza conferenciaron con los nobles godos y judíos conjurados. Al efecto, la crónica árabe Akhbar Majmua narra que dijeron: Este malnacido, dijeron refiriéndose a Rodrigo, se ha hecho dueño de nuestro reino sin ser de nuestra estirpe real. Antes bien, uno de nuestros inferiores. Aquella gente que viene del África no pretende establecerse en nuestro país. Lo único que desea es ganar botín. Conseguido esto, se marchará y nos dejará. Emprendamos la fuga en el momento de la pelea, y ese miserable será derrotado. Los 12.000 musulmanes mandados por Tariq se enfrentaron al día siguiente con los 100.000 cristianos comandados por Rodrigo, el arzobispo Opas y los dos hijos de Witiza. La batalla se desarrollaba como era natural, en forma favorable para los visigodos,
Pero entonces el arzobispo traidor y los 2 hijos de Witiza, en el momento adecuado, lejos de huir y dejar solo a Rodrigo, se pasaron con sus ejércitos al bando islámico, haciendo pedazos al resto de la tropa que permanecía fiel al rey Rodrigo, según lo narra el cronista Al-Makkari. En esta batalla decisiva perdió la vida Rodrigo, según sostienen la mayoría de los historiadores. Todavía queda impreso el recuerdo, en distintas regiones de España, de la traición del arzobispo Oppas, que como digno sucesor de Judas Iscariote, traicionó a Cristo y a su Santa Iglesia, colaborando en forma decisiva con los enemigos de ésta, en la destrucción de la cristiandad, en lo que fuera en otro tiempo esplendoroso imperio de los visigodos. Gran amigo de los judíos, como su pariente Witiza, el arzobispo Oppas acabó por traicionar en la forma más catastrófica a su patria y a su iglesia, en combinación con los hebreos que utilizaban ahora para destruir al cristianismo, la pujante fuerza del naciente Islam, al igual que otrora habían empleado el poder omnipotente de la Roma pagana. Desgraciadamente, en nuestros días, hay en el alto clero muchos imitadores del arzobispo Oppas, que en oculto contubernio con el judaísmo facilitan los triunfos del comunismo y de la masonería, destrozando por la espalda tanto a los clérigos como a los caudillos seglares que defienden a la Santa Iglesia o a su patria, amenazadas por el imperialismo judío y sus revoluciones masónicas o comunistas, en la misma forma en que el arzobispo Oppas atacó entonces por la espalda al ejército de Rodrigo, defensor de la cristiandad en aquellos momentos decisivos. Que Cristo nuestro Señor ayude a la Santa Iglesia y a la humanidad contra las traiciones de los Oppas del siglo XX. La Enciclopedia Española, Espasa Calpe, narra la traición del arzobispo Oppas, tomando en cuenta crónicas cristianas de la siguiente manera. Reforzadas las tropas de Tarik por 5.000 berberiscos, enviados a su petición por Musa, muchos judíos y los cristianos partidarios de Witiza, en total unos 25.000 hombres contra 40.000, adepta la batalla. Esta duró 2 días, llevando en el primero la ventaja a los visigodos, gracias a su caballería, de que carecían los berberiscos. Entonces tuvo lugar la traición de Cisberto y Oppas, que se pasaron al enemigo, y aunque el centro del ejército, mandado por el rey, peleó con valor, fue derrotado. 19 y 20 de julio de 711. Con respecto a la traición del arzobispo Oppas, que hizo perder a la cristiandad un vasto imperio, el historiador jesuita del siglo XVI, Juan de Mariana, narra cómo dicho prelado asistió primero a los hijos de Witiza en los preparativos de la Negra Conspiración, y después, refiriéndose al papel de Oppas en la batalla decisiva, dice: La victoria estuvo hasta gran parte del día sin declararse. Solo los moros daban alguna muestra de flaqueza, y parece querían ciar, retroceder, y aún volver las espaldas, cuando de Oppas, oh increíble maldad, disimulada hasta entonces la traición, en lo más recio de la pelea, según que de secreto lo tenía concertado, con un buen golpe de los suyos, se pasó a los enemigos. Juntóse con don Julián, que tenía consigo gran número de los godos, y de través por el costado más flaco, acometió a los nuestros. Ellos, atónitos con traición tan grande, y por estar cansados de pelear, no pudieron sufrir aquel nuevo ímpetu, y sin dificultad fueron rotos y puestos en huida. Es natural que haya diferencias entre las cifras fijadas a ambos ejércitos por los historiadores cristianos y musulmanes, pero es evidente que en cualquier forma el ejército cristiano era superior en número al sarraceno, y que sólo la traición del arzobispo y la conjura dirigida
principalmente por la quinta columna judía, hicieron posible que un imperio tan vasto haya podido ser conquistado tan rápidamente por un pequeño ejército. El rey Rodrigo tenía razón al restar importancia a la invasión islámica, dado el pequeño contingente de los ejércitos invasores, pero con lo que no contaba era con la traición que se estaba fraguando en secreto, ni con el terrible poder de la quinta columna judía, que, como luego demostraremos, desempeñó un papel decisivo en la lucha. Quiera Dios que las naciones del mundo libre aprovechen las experiencias de la historia, y que éstas, aunque se consideren más fuertes que las naciones dominadas por el comunismo, tengan siempre en cuenta que en una guerra pueden fallar catastrófica todos los cálculos si se permite a las quintacolumnas judías que sigan minando en secreto a los países libres, porque en un momento dado pueden éstas desarticular por completo sus defensas y dar un fácil triunfo al comunismo. Para completar el conjunto de pruebas que demuestran la destrucción de un Estado cristiano hace más de 1200 años y su entrega por la quinta columna judía a los enemigos de la cristiandad, vamos a presentar diversos testimonios históricos de cristianos, musulmanes y judíos, que dan por cierta la complicidad de los israelitas residentes en el Imperio Gótico y fuera de él, con la invasión de los musulmanes, a los cuales ayudaron en diversas formas. Las pruebas que vamos a presentar son, en conjunto, incontrovertibles, ya que además de la autoridad de los cronistas o historiadores citados, es inverosímil que en medio de esa enconada guerra de siglos, sostenida por cristianos y musulmanes, se hayan puesto de acuerdo las partes antagónicas para culpar a los judíos de la traición al estado en que habitaban. Aún más, los autores israelitas han coincidido con los anteriores, precisamente, en ese mismo hecho histórico. El famoso historiador católico Marcelino Menéndez y Pelayo, de gran reputación mundial, escribe lo siguiente. Averiguado está que la invasión de los árabes fue inicuamente patrocinada por los judíos que habitaban en España. Ellos les abrieron las puertas de las principales ciudades. El historiador holandés, descendiente de hugonotes, Reinhard Dossey, que tanto prestigio adquirió en el siglo pasado, da en su obra maestra Historia de los musulmanes de España una serie de datos que confirman la ayuda valiosísima que los hebreos prestaron a los sarracenos, facilitándoles la conquista del Imperio Gótico. El historiador judío norteamericano, Dr. Abraham León Sachar, que fue director nacional de las fundaciones Hillel para las universidades en Estados Unidos, en su obra titulada Historia de los judíos, asevera, entre otras cosas, que las huestes árabes cruzaron los estrechos que las separaban de España en 711 y se hicieron dueños del país, ayudadas por la condición decadente del reino visigodo y, sin duda, por la actitud simpática de los judíos. La Comisión de Sinagogas Unidas para la Educación Judía, con domicilio en Nueva York, hizo una edición oficial de la obra titulada El pueblo judío, de Débora Pessin, en donde se afirma: En el año 711, España fue conquistada por los musulmanes y los judíos saludaron su venida con júbilo. Ellos regresaron a España de los países a los que habían huido. Ellos salieron al encuentro de los conquistadores ayudándoles a tomar las ciudades de España. En pocas palabras, esta publicación oficial hebrea resume la acción de los israelitas, que, como se había visto, fue doble. Por una parte, los judíos del norte de África, que en el siglo anterior habían emigrado de España, se unieron a los ejércitos musulmanes invasores,
y por otra parte los israelitas habitantes del Imperio Gótico, la quinta columna, abrieron a los invasores las puertas del reino, quebrantando las defensas por dentro. El historiador judío alemán Joseph Castaing, en su obra Historia y destino de los judíos, dedicada con profundo respeto a Albert Einstein, dice: Los berberiscos ayudaron al movimiento árabe a extenderse hasta España, mientras los judíos sostenían la empresa a la vez con hombres y con dinero. En 711, los berberiscos comandados por Tarik cruzaron el estrecho y ocuparon Andalucía. Los judíos aportaron piquetes de tropas y guarniciones para el distrito. Este historiador israelita nos aporta el valioso dato de que los hebreos sostuvieron también financieramente la invasión y conquista del imperio visigodo. El historiador hebreo Graetz, después de mencionar que en la conquista del imperio visigodo por los musulmanes intervinieron tanto los judíos del norte de África como los que residían en España, sigue narrando que Después de la batalla de Jerez, julio 711, y la muerte de Rodrigo, el último rey visigodo, los árabes victoriosos siguieron avanzando, y en todas partes fueron apoyados por los judíos. En cada ciudad que conquistaban, los generales musulmanes no estaban en posibilidad de dejar sino una pequeña guarnición de sus propias tropas, ya que necesitaban de todos sus hombres para someter al país. Por eso confiaban su custodia a los judíos. De esta manera los judíos, que hasta recientemente habían estado sometidos a la servidumbre, ahora se convertían en los amos de Córdoba, Granada, Málaga y muchas otras ciudades. El rabino Jacob Serra Isin indica que la invasión de la España goda fue realizada por un ejército de 12.000 judíos y moros, acaudillados por un judío converso al Islam, hijo de Cajena, una heroína perteneciente a una tribu de berberiscos judaizantes, y que fue la madre de Tarik es-Said. Luego sigue. En la batalla de Jerez, 711, el rey visigodo Rodrigo fue derrotado por uno de los generales de Cajena, Tarif es-Said, un judío de la tribu de Simeón, debido al cual se dio el nombre de Tarifa a la isla. Él fue el primer moro que puso pie en el suelo de España. Es curioso que el citado rabino, a pesar de indicar que Tarik es-Said profesaba ya la religión musulmana, lo sigue llamando judío de la tribu de Simeón. Esto lo pueden comprender fácilmente quienes saben el nulo valor que tienen las conversiones de los judíos a otras religiones, ya que con rarísimas excepciones son siempre fingidas. Entre los historiadores árabes y sus crónicas, se habla de la complicidad de los judíos en la invasión y conquista del imperio visigodo. Entre otras, la crónica formada por una colección de tradiciones compiladas en el siglo XI y conocida como Akhbar Majmua, que menciona la conspiración de los judíos para traicionar a Rodrigo. Estos judíos iban en el ejército visigodo con los hijos de Witiza y con los nobles godos descontentos, la víspera de la batalla decisiva. Hay también otros detalles sobre la complicidad de los hebreos que habitaban en España, pues según se narra, cuando hallaban los árabes muchos judíos en una ciudad, les dejaban la custodia de ésta junto con un destacamento de musulmanes, mientras el grueso de las tropas seguía avanzando. En otros casos, simplemente confiaron la custodia de las ciudades capturadas a los habitantes judíos, sin dejar ningún destacamento islámico. Así, refiriéndose la mencionada crónica árabe a la captura de Córdoba, constata que reunió Mogitz en Córdoba a los judíos, a quienes encomendó la guarda de la ciudad. Y refiriéndose a Sevilla, afirma, confió Muza la guarda de la ciudad a los judíos. Lo mismo dice de Elvira, Granada y de otras poblaciones. Datos no menos interesantes sobre este asunto presenta el historiador sarraceno al-Makkari,
quien, refiriéndose a los musulmanes invasores, dice: Tenían por costumbre juntar a los judíos en las fortalezas con algunos pocos musulmanes, encargándoles la guarda de las ciudades para que continuase la demás tropa su marcha a otros puntos. El cronista islámico Ibn el-Athir, en su famosa crónica El Camel, dio diversos detalles sobre la invasión musulmana en el Imperio Gótico y sobre la complicidad judaica, datos que fueron también confirmados después por el historiador musulmán Ibn Khaldun, nacido en Túnez en 1332, en su célebre Historia de los Berberiscos. De él tomamos el siguiente hecho, por ser de capital importancia, para ilustrarnos sobre lo que entienden los israelitas por reconciliación o fraternidad cristiano-judía. Ibn Khaldun, citando a Ibn el-Athir, dice que después de tomada Toledo por los musulmanes, los otros destacamentos capturaron las ciudades contra las cuales se les había enviado y que Táriq estableció en Toledo a los judíos, con uno que otro de sus compañeros, y se dirigió a... ¿Y qué fue lo que ocurrió a la población civil cristiana cuando quedó en las garras de los judíos? ¿Sería posible que esa reconciliación y amistad cristiano-judía que los hebreos traicionaron en forma ya de sobra demostrada, sirviera ahora que ya tenían arrojadas a sus víctimas, para usar hacia ellas de clemencia y tolerancia? La crónica del siglo XII del ilustrísimo obispo Lucas de Tuy nos brinda datos muy reveladores al respecto. Esta versión de los hechos es repetida después por casi todos los historiadores toledanos, al afirmar que sitiada la capital visigoda por el caudillo Táriq ben Ziyad, salieron los cristianos de la ciudad a celebrar en la próxima Basílica de Santa Leocadia la Pasión del Salvador, el Domingo de Ramos de 712, y que, aprovechándose los judíos de su ausencia, pusieron en manos de los musulmanes la silla de Leovigildo y de Recaredo, siendo los cristianos degollados, parte en la vega y parte en la misma basílica. El historiador judío Graetz da una versión que coincide con la anterior, al decir que cuando Táriq llegó frente a Toledo, ésta estaba custodiada por una pequeña guarnición, y que... Mientras los cristianos estaban en la iglesia, rezando por la salvación de su país y de su religión, los judíos abrieron las puertas de la ciudad a los árabes victoriosos, el Domingo de Ramos de 712, recibiéndolos con aclamaciones y vengando así las muchas miserias que habían caído sobre ellos en el curso de un siglo, desde los tiempos de Recaredo y Sisebuto. Naturalmente que dicho historiador judío se abstiene de mencionar la matanza de cristianos que luego sobrevino y de que habla tanto la crónica del obispo don Lucas de Tuy como la mayoría de los antiguos historiadores de Toledo. Es de citarse al respecto un precedente interesante. Hacía más o menos un siglo que el emperador bizantino, Heraclio, había presionado a los monarcas visigodos para que expulsasen a los judíos de España, porque su estancia en los estados cristianos constituía un peligro para la vida de estos, citando el hecho de que los israelitas habían comprado a 80.000 cautivos cristianos, a los que degollaron sin piedad. Desgraciadamente, Sisebuto, lejos de extirpar de raíz la peligrosa y mortal quinta columna, puso a los hebreos ante la disyuntiva de expulsión o conversión, empujando con esto a la inmensa mayoría a convertirse fingidamente al cristianismo, tornando así a la quinta columna judía incrustada en el Estado cristiano, en una quinta columna dentro del seno de la misma Iglesia, aumentando con ello inmensamente su peligrosidad. Es evidente que en la matanza de los cristianos deben haber intervenido musulmanes y judíos. Por una parte, hubo la benignidad y tolerancia de los conquistadores árabes en España, que es
reconocida hasta por los escritores judíos. Y por otra parte, los hechos nos han demostrado que los israelitas, siempre que pudieron saciar sus odios contra los cristianos, organizaron ellos mismos matanzas e incitaron después a los paganos de Roma a verificarlas. Además, siempre que ha triunfado alguna herejía o revolución dirigida por el judaísmo, ha degenerado con frecuencia en matanzas de cristianos. Y ya no se diga de las revoluciones judeo-comunistas de nuestros días, en que los asesinatos masivos están a la orden del día. Ante la reconocida tolerancia de los árabes victoriosos en España y los hechos que estamos analizando, es fácil imaginar quiénes fueron los principales inspiradores de las degollinas de cristianos en el sojuzgado imperio gótico. Sea lo que fuere, una cosa es evidente. La política de reconciliación cristiano-judía, iniciada en el reino visigodo por Witiza, tuvo catastróficos resultados, ya que a la larga trajo la destrucción de un Estado cristiano, la pérdida de la independencia, patria y hasta la matanza cruel de innumerables cristianos. Para terminar este capítulo, insertaremos lo que dice al respecto el gran amigo de los judíos, el historiador José Amador de los Ríos, insospechable de antisemitismo, refiriéndose a la ya citada invasión musulmana. ¿Y cuál fue entre tanto la conducta del pueblo hebreo? ¿Aprestóse acaso a la pelea en defensa de su patria adoptiva? ¿Ofreció al combatido imperio sus tesoros? ¿O bien permaneció neutral en medio de tanto estrago, ya que no le era dado resistir el ímpetu de los vencedores? El amor a la patria, es decir, el amor al suelo en que se ha nacido, y la gratitud a las últimas disposiciones de los reyes godos, parecían exigir de aquel pueblo que reuniese sus fuerzas con las de la nación visigoda para rechazar la invasión extranjera, abriendo al propio tiempo sus arcas para subvenir a las apremiantes necesidades del Estado. Pero, en contrapeso de estas razones, existían los antiguos odios y los vivos recuerdos de pasados ultrajes. La condición de los judíos, como pueblo que tenía igualmente su morada en todos los ángulos de la tierra, sus intereses generales y particulares, sus costumbres, y el género de vida errante que a la continua llevaban, incitábamos, por otra parte, a desear y solicitar cosas nuevas, mientras los impulsaba poderosamente el fanatismo religioso a declararse en contra de sus odiados huéspedes como enemigos de su fe, para precipitar su perdición y su ruina. No de otro modo se fomenta y cunde en toda la península ibérica la conquista musulmana. Poderosas fortalezas y nobles ciudades, donde prosperaba en número y riqueza la generación israelita, y que hubieran costado sin duda mucha sangre a los ejércitos de Tarik y de Musa, eran puestas en sus manos por los hebreos, quienes las reciban después en guarda, hermanados con los africanos. Finalmente, daremos unos datos interesantísimos, proporcionados por una monumental obra oficial del judaísmo, la Enciclopedia Judaica Castellana, que en su vocablo España, entre otras cosas, dice: Es un hecho indiscutible que lo que determinó a Musa, indeciso pese a las persuasivas invitaciones del partido de Witiza, a lanzar sus huestes a España, fueron los informes secretos que recibió de los judíos españoles, quienes le revelaron al emir la impotencia militar de la corona, el estado ruinoso de los castillos, el agotamiento del tesoro real y la exasperación tanto de la nobleza como del pueblo, ante una opresión que se había hecho general. Y después afirma que el 19 de julio de 711, Tarik aniquiló a los visigodos en la batalla del lago de Janda o del Guadalete, en la que Rodrigo, al parecer, encontró la muerte. En este histórico encuentro se vio a muchos soldados judíos mogrebinos,
luchar al lado del vencedor. Inmediatamente, sus correligionarios españoles se sublevaron en todas partes y se pusieron a disposición de Táriq y de Musa. En este capítulo, nos dimos una idea de la forma en que actuaba hace 1200 años el imperialismo judaico y su quinta columna en el seno de la Iglesia para destruir un Estado cristiano. Sin embargo, podemos asegurar que la experiencia de 12 siglos ha permitido al imperialismo hebreo y a sus quinta columnistas perfeccionar los métodos en extremo. Capítulo 19. Los concilios de la Iglesia luchan contra el judaísmo. Ante la falsedad repetida de las conversiones de los judíos al cristianismo, la Santa Iglesia intentó tomar algunas precauciones que fueron aprobadas en distintos concilios. El concilio de Agde, ciudad meridional de las Galias, celebrado en el año de 506 bajo los auspicios de San Cesario, primado de la provincia de Arles, con la tolerancia de Alarico, estableció lo siguiente. Canon 34. ¿Cómo se han de recibir los judíos que desean convertirse? Los judíos cuya perfidia los vuelve frecuentemente al vómito, si quisieren convertirse a la ley católica, estarán 8 meses de catecúmenos. Y si se conoce que vienen con fe pura, pasado este tiempo, sean bautizados. Los hechos, sin embargo, demostraron que de nada sirvió este término de prueba para garantizar la sinceridad de sus conversiones. En el Concilio Trulano del año de 692, considerado como un suplemento de los concilios ecuménicos V y VI, se dice que la herejía de Nestorio renovaba la impiedad judía cuando en su canon primero expresa: Reconocemos al mismo tiempo la doctrina proclamada en Éfeso por los 200 divinos padres, persiguiendo la inepta división de Nestorio, como segregada de la suerte divina, puesto que declaraba que Jesucristo era hombre separadamente, renovando la impiedad judaica. Y después, en su canon 11, establece la pena de deposición para los clérigos que se relacionen íntimamente con los judíos. Se ve, pues, que ya desde esos remotos tiempos fue para la Santa Iglesia una verdadera pesadilla la de esos sacerdotes que entablaban amistades peligrosas con los hebreos, habiendo tenido necesidad de establecer penas hasta de destitución para los clérigos amigos de los israelitas. Al efecto, el Sagrado Canon 11 dice: Ningún sacerdote o lego coma los ácimos de los judíos, tenga familiaridad con ellos, los visite en sus enfermedades, reciba sus medicinas, ni tampoco se bañe en su compañía. El que contraviniere a esta disposición, si es clérigo, sea depuesto, y si lego separado. Y no es que la Santa Iglesia se apartara con esto de la caridad cristiana, que ha patrocinado siempre, ya que entre las obras de misericordia existe la nobilísima costumbre de visitar a los enfermos, sino que, conocedores los prelados de este santo concilio del hecho, universalmente comprobado, de que los hebreos aprovechan siempre hasta las generosas obras de la cristiana caridad para adquirir influencia sobre los cristianos con miras a socavar nuestra santa religión, vieron de urgente necesidad prohibir todo aquello que pudiera tender lazos de peligrosa amistad entre cristianos y judíos, misma que pusiera a los primeros en peligro de caer en las garras de esos viejos lobos. Es indudable que tuvo razón la Santa Iglesia al amenazar a los clérigos con la destitución y con la separación de la Iglesia a los seglares amigos de los judíos, ya que estas familiaridades, como las llama el Canon, han demostrado siempre, a medida que se estrechan, constituir un peligro mortal para la cristiandad. ¿Qué ocurriría si se aplicara este sagrado canon a los clérigos
que en la actualidad tienen tanta familiaridad y estrecha amistad con los israelitas en esas llamadas confraternidades judeo-cristianas de nuestros días. Si se les aplicase este canon, de seguro que se daría un paso agigantado para salvar a la Santa Iglesia del sabotaje mortal de la quinta columna judía en el clero.